El ministro de Hacienda dijo que el crecimiento de la economía no es el deseado, pero que el país volverá a crecer y en 2026 logrará los niveles de 4%. Estamos en el año de las vacas flacas. Y en el año de las vacas flacas tenemos que empezar a buscar cómo las alimentamos para volver a vacas gordas. Ese es el proceso en el que estamos. Entonces, el compromiso que hay es, este año, si miramos las proyecciones, deberíamos poder terminar entre 1,5 y 2. En 2025 terminaría alrededor de 3, y eso es realismo, y volveríamos a la senda del 4 después del 26. Al intervenir en el seminario de ANIFIFE Desarrollo Perspectivas Económicas 2024, insistió en que una de las maneras de crecer es precisamente con obras civiles, a muchas de las cuales se les han girado recursos pero no avanzan. En el año 2023 el Estado tenía un compromiso de entregar 11 billones de pesos para todo este tipo de obras. Y los 11 billones de pesos se giraron. Se entregaron. La pregunta inmediatamente después es, ¿se giraron contra qué? En algunos casos contra obra efectiva, pero en otros casos contra lo que dicen los contratos. Y los contratos lo que dicen es que el compromiso del Estado es entregar los recursos y que si no los entrega se incumple el contrato. Entonces ahora la pregunta es, ¿esa plata dónde está? El objetivo es que al renegociar contratos de obras que no se realizan, se puedan impulsar otros proyectos y se muevan recursos que ayuden a crecer el PIB. Eso significa simultáneamente renegociar algunos de esos contratos. No es que uno pueda arbitrariamente decir, yo ya no se la giro. El ministro criticó el hecho de que se giren recursos a quienes no hacen obras, pero siempre están listos para pedirlos. El primero que llega y el que tiene más lobby es el que recibe el mayor compromiso de vigencias futuras. Otra cosa que se debe hacer, según el funcionario, es reducir más las tasas de interés, pero no solo de parte del Banco de la República, sino de todo el sistema financiero. Enviamos el mensaje al resto de la economía de que necesitamos que las tasas sean más bajas para poder ajustar precios de la economía, para poder permitir cierres financieros y que contribuya a la reactivación. El gerente del Banco de la República dice que la entidad es consciente de que hay que impulsar el crecimiento, pero insistió que las reducciones tienen que hacerse con cautela. Reducciones más audaces en esa tasa de interés en el futuro dependerá críticamente de que la inflación siga bajando en una senda consistente con el cumplimiento de la meta dentro del horizonte de tiempo establecido, que las expectativas de inflación también se ajusten en consonancia con la credibilidad en la meta y que los factores de incertidumbre vayan cediendo el paso a perspectivas más certeras. FEDesarrollo está de acuerdo con el Banco de la República en que hay que tener cuidado frente a la inflación y que es fundamental impulsar la inversión tanto pública como privada. Bueno, ahí están los principales mensajes que está dando, por una parte, el gerente del Banco de la República, pero también el ministro de Hacienda acerca de qué hacer en esta coyuntura en la que apenas hace unos días conocimos que el crecimiento del año pasado fue muy inferior al que preveían los analistas. Y me parece que es interesante destacar 3 cosas de lo que dijo el ministro de Hacienda. Primero, esa observación que hace sobre que este es el año de las vacas flacas, es decir, si uno observa la línea de crecimiento de la economía colombiana, estamos pasando por el peor momento. De aquí en adelante debería empezar a acelerarse el crecimiento. De hecho, el tercer trimestre del año pasado fue el peor momento. Crecimiento negativo, ya el cuarto trimestre un ligero crecimiento positivo, insuficiente para que todo el año tuviera un buen resultado, pero lo que esperamos es que en adelante los crecimientos trimestrales sean positivos y esto nos vaya llevando a las cifras que decía más o menos el ministro, 1,5 a 2%. Segundo punto que vale la pena destacar, ¿cuál es el plan de choque y cuáles son las medidas clave para poder dinamizar la economía en este momento? Por una parte, debería haber, con base en la experiencia anterior que ha habido en administraciones presidenciales anteriores con planes de choque, debería haber unos planes de inversión focalizados de parte del gobierno para generar empleo y generar efecto multiplicador sobre la actividad económica. Eso está más o menos inventado, se ha visto que funciona, se ha visto que no funciona, allí jugaría un rol muy importante el Departamento Nacional de Planeación si lo dejan operar como debe ser y de ahí debería salir un plan de inversión pública que ayude a dinamizar la economía. Por supuesto, las tasas de interés tienen que seguir bajando, lo dijo el ministro, no solamente de parte del Banco de la República, sino del sistema financiero, pero hay un punto clave en esta discusión y es el que tiene que ver con la confianza
la confianza que deben tener los agentes económicos para poder, entre otras cosas, invertir, por ejemplo. Y esa inversión que está de capa absolutamente caída, acuérdense ustedes, el año pasado cayó 25% la inversión, para no ir más lejos, que es una barbaridad de contracción, requiere que haya un panorama más o menos claro, que haya certeza sobre las reglas del juego, que no haya tires y aflojes como el famoso decreto de ejecución presupuestal que tocó revertir a los pocos días, que no haya pugnacidad aquí y allá, que haya anuncios claros acerca de infraestructura, que se pague lo que se debe en infraestructura, etcétera, etcétera. Creo yo que le sigue faltando al gobierno una sensibilidad mayor en generar confianza en los agentes económicos. Entre otras, cuando el ministro dice, a partir del año 2026 vamos a volver a la senda del crecimiento del 4%, no. Con la inversión que tenemos en este momento y el año pasado y el año antepasado, el crecimiento potencial de la economía colombiana se ha caído. Es como cuando uno reduce el tamaño de la olla, el potencial de cocinar un sancocho en este país se ha caído, y eso significa que hay que volver a expandir la inversión, y para expandir la inversión se necesita certeza, claridad en las reglas del juego y una buena relación entre el sector público y el sector privado. Mientras tanto, vamos a estarnos moviendo sobre un ciclo bastante menor, bastante inferior, y que es insuficiente para generar buenas condiciones de empleo. Vamos a ver si el gobierno, en este proceso de ir como aprendiendo cómo lidiar con los sectores que están en peor estado, va también aprendiendo cómo hacer esas medidas específicas para reactivar la economía.